y jamás lo has podido encontrar, porque muchos de ellos confiaste, pero todos te han pagado mal. Mas Jesús es amigo confiable, que jamás te podría fallar. Él comprende que estás angustiado y de tus problemas te quiere librar. Ese amigo me vio en angustia cuando nadie me quiso ayudar. Se acercó y vendó mis heridas. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es tu hermano en Cristo Jesús, el hermano Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Bienvenido a mi canal aquí en YouTube y bienvenido a estas series de estudios bíblicos que estamos haciendo, enseñanzas según Jesús para la iglesia. Y hoy tenemos la parte número 11. La parte 11 tenemos: vosotros sois la sal de la tierra. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Ya hemos concluido con las bienaventuranzas que el Señor Jesús comenzó el sermón del monte cuando él estaba en su ministerio terrenal. En Mateo capítulo 5 ya hemos estudiado desde el versículo 3 hasta el versículo 12, donde nos enseñó un mapa de los hijos del reino, donde se encuentran. ¿Qué es un hijo del reino? ¿Qué es lo que un hijo del reino posea? Y para ser miembro o heredar el reino de los cielos, alabado sea el nombre del Señor, Él nos dio un mapa, unas características, unos atributos, o más bien decir, frutos que el Espíritu Santo produce en nosotros. El Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte, comenzó, alabado sea el nombre de Jesús, a extender la invitación a todo aquel que genuinamente tenía deseo de buscar de Dios, que tenía hambre de Dios y quería algo diferente, porque nosotros sabemos que entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, en ese periodo, aleluya, que le llaman el periodo del Segundo Templo, el pueblo de Israel no tenía profeta, no tenía palabra de Dios, no había ningún mensaje, ninguna revelación. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. Y ellos estaban, algunos con hambre de buscar de Dios de verdad, mientras los fariseos, los saduceos, los escribas, los doctores de la ley, que eran parte del Sanedrín, ellos se iban encargados de cómo enseñarle al pueblo, cómo llegar a Dios. Ellos formaron su legalismo interpretando las leyes de Moisés bien rígida para evitar que fueran llevados cautivos. Una vez más, como fueron llevados cautivos a Babilonia. El Señor Jesús comenzó este sermón diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y eso es algo glorioso, porque el Señor claramente estaba dejándoles saber a los escribas, a los fariseos, que para ellos llegar y ser partes del reino de los cielos, tenían de declarar que eran pobres espiritual, pero ellos se creían ricos espiritual. Ellos se creían que tenían lo necesario, ya iban agradado a Dios, ya iban alcanzado, alabado el glorioso nombre de Jesús, lo necesario para llegar al cielo. Pero el Señor dice: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué los que lloran? Porque ellos recibirán consolación. Y nosotros, a través de la Biblia y la rema del Espíritu Santo, hemos determinado que eso significa llorar por el pecado, llorar por nuestra condición física, cuando reconocemos que somos pobres espiritualmente, que no tenemos cómo llegar a Dios, que no somos dignos de llegar a Dios porque somos pecadores y necesitamos la gracia y una misericordia divina de parte de Dios para nosotros poder llegar a Él.
Alabado sea el nombre del Señor. Y después comienza a decir, bienaventurados los mansos. Los hijos del reino de Dios tienen que ser mansos y tenemos que tener hambre y sed de justicia. Y determinamos en los estudios bíblicos anteriores que esto significaba una justicia no propia, como los fariseos y el pueblo de Israel buscaron, como dijo Pablo, que ellos tropezaron con la piedra porque ellos buscaban una justicia propia. Pero la justicia que nosotros buscamos es la justicia de Cristo, la justicia que viene de lo alto. Alabado sea el nombre del Señor. Y después el Señor dice, alabado sea su santo nombre, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Soy el cristiano, el hijo de Dios, el hijo o miembro del reino de Dios, tiene que ser misericordioso. Y a través del Espíritu Santo que nos regenera, nos da una nueva vida y limpia nuestro espíritu y nuestro corazón. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón de nosotros es transformado, es cambiado, porque el corazón del hombre es perverso y es malo. Y luego dice, bienaventurados los pacificadores. Después que el Señor muestra y enseña los atributos, las características que un hijo del reino tiene, comienza ahora a enseñarnos en los próximos versículos, en el capítulo 13, 14, 15 y 16, a lo que el creyente, a lo que el hijo del reino tiene la responsabilidad de estar aquí en la tierra, qué es lo que vamos a hacer. Y el Señor dice en el 13, vosotros sois la sal de la tierra. Y en el 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. En los próximos 2 estudios bíblicos, en esta parte número 11, vamos a estar hablando con lo que el Señor quería decir cuando dijo, bien, aleluya, vosotros sois la sal de la tierra. Y en la parte 12 vamos a ver lo que el Señor quiso decir, vosotros sois la luz del mundo. Pero para este estudio de hoy, alabado sea el glorioso nombre de Jesús, vamos para Mateos número 5 y el versículo 13. Mateo capítulo 5 versículo 7 del Sermón del Monte nos dice, en el nombre de Jesús, amén. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Alabado sea tu nombre, Señor. Padre Santo, Dios de misericordia, Dios de amor, venimos ante ti, mi Dios, para que tú nos des, Señor, sabiduría, entendimiento de tu palabra, que sea tú, Señor, haciendo que estos videos salgan de la manera que tú quieres, para que tu Espíritu Santo penetre el corazón de los oyentes, que sea tú que traiga a los que van a escuchar, los que van a ver este video en YouTube, Padre amado, para que sean edificados. Si tú traes a alguien, Señor, que no es cristiano, que necesita recibir a Cristo, que pueda, Señor, recibirlo, que pueda ser transformado, que tu Espíritu Santo sea el que transforme, el que lo convence de pecado, de necesidad de Cristo. Y los que vengan que son cristianos, Señor, que puedan ser edificados y crecer más y más en el conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén. La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Vamos a tocar el punto de lo que significa o significaba primero para los oyentes de este mensaje. Porque tenemos que acordarnos que aunque esto está escrito en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo en la Biblia, y está aquí para nosotros, tenemos también que entender que hubo un oyente principal que escuchó este mensaje en vivo,
que esto fue una enseñanza, una predicación, un discurso que Jesús hizo al aire libre en público a una multitud de israelitas. También tenemos que entender esa parte, que eran judíos los que estaban oyendo este mensaje, y tenemos que entender lo que significaba, lo que ellos entendían sobre la sal en ese tiempo, en el periodo 1, cuando Cristo estaba en la tierra. Porque la sal para ellos tenía significado, tenían ciertos usos, y cuando ellos escuchaban al Señor Jesús hablar, las metáforas, el lenguaje figurativo que él usaba, le traía a ellos un entendimiento que ya ellos tenían. Jesús hablaba y tocaba lo profundo de lo que ellos entendían para que el mensaje pudiera llegar. La sal. En la antigüedad, durante el tiempo de Jesús y antes de Jesús, tenemos que acordarnos que no había refrigerador, no había nevera, no había freezer, no había ningún lugar donde ellos poner cuando mataban un animal o traían carne, donde guardarla y frizarla y comérsela cuando la querían. Solo que ellos hacían eran que la carne o cualquier cosa que se podía dañar, descomponer, deteriorizarse, ellos le ponían sal arriba de ella para que fuera preservada, para que se preservara. Creo que estoy diciendo la palabra bien. To preserve it. Para que pudiera mantener y no pudrirse, no dañarse. Y la sal servía en esa forma. La sal era un curativo. La sal lo usaban para curar heridas, llagas que el hombre tenía, ciertas partes en el cuerpo. Mezclado con aceite, usaban la sal y la ponían en la herida. La sal también la usaban como purificación, para purificar algo. Y esto viene del Antiguo Testamento, que vamos a leer unos versículos en el libro de Levítico, y vamos a ver cómo la sal era parte de la purificación para las ofrendas que se le ofrecían a Dios. La sal también era un sazonador que lo usaban para sazonar y darle sabor a lo que cocinaban. Para los gentes de la antigüedad, la sal tenían diferentes usos. Y ellos ya entendían eso. Cuando el Señor Jesús les dijo, vosotros sois la sal de la tierra, al que estaba oyendo ese sermón en vivo, comenzaba a pensar en una de estas maneras que entendían sobre la sal. Ellos entenderían que el Señor le decía a ellos que ellos tenían que preservar la humanidad, que ellos quizás tenían que curar la humanidad, que quizás ellos tenían que purificar a la tierra, tenían que preservar a la tierra, tenían que sazonar a la tierra. Por cuanto ellos entendieron los significados para ellos de la sal. Nosotros, en estos días, en el siglo XXI, usamos la sal para sazón también. Ya nosotros no tanto usamos la sal para preservar carne, porque ahora tenemos freezer, tenemos neveras. Ya no es necesario de usar la sal para eso. Usamos la sal, hay gentes que la usan en algunas religiones para purificación. La sal tiene diferentes sentidos también para nosotros, pero no como los antiguos. Vamos a tener eso en la mente, de la manera que ellos entendían de la sal, de lo que ellos ya sabían, para que nosotros podamos comprender un poquito mejor lo que ellos entendieron, para que después nosotros podamos aplicarnos la parte que nosotros entendemos. Vamos ahora a buscar unos versículos en la Biblia, y voy a también leerles unas porciones que escribí, que saqué de la Biblia cultural, The Cultural Background Bible,
La Biblia cultural contextual. Nos da el contexto de la cultura de ese tiempo para que nosotros entendamos algunas cosas que ellos estaban viviendo, para que nosotros podamos entonces aplicárnoslas a nosotros, para que nosotros podamos crecer en el camino y en la verdad y podamos entender claramente lo que Jesús no quiere decir a la iglesia, porque como decimos, estas son enseñanzas según Jesús para la iglesia. Como dije, la sal es tanto un preservativo como un sazonador. Ahora vamos al libro de Levíticos. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a detenernos en el capítulo 2 de Levíticos y vamos a observar el versículo 12 y 13 que nos va a hablar un poco de lo que Dios demandaba cuando le traían sacrificios a él. Vamos a Levítico capítulo 2 versículo 12 y 13 y vamos a ver lo que el Señor demandaba y le pidió que hicieran con la ofrenda que hacían a él, una de las ofrendas. Vamos al versículo 12 y 13. Como ofrenda de primicias las ofreceráis a Jehová, mas no subirás sobre el altar en olor grato, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Cuando Dios le estaba dando las ordenanzas a Moisés y Aarón acerca de cómo iban a hacer los sacrificios al Señor, cómo le iban a ofrecérselo, presentárselo, el Señor le dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Toda ofrenda que presentaba ante Dios tenían que sazonarla con sal, tenían que ponerle sal y sazonarla. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Él dice: nunca dejará que falte la ofrenda del pacto de tu Dios. Faltará jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. La sal era parte del pacto que Dios tenía con Israel. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Los oyentes de este sermón y luego los que leyeron el Evangelio de Mateo, los judíos, cuando estaban leyéndolo, ellos entendían, alabado sea el nombre de Jesús, que cuando el Señor le dijo: vosotros sois la sal de la tierra, ellos entendían que Dios le estaba pidiendo que tenían que hacer algo. Como hijos del reino de Dios, tenían que sazonar la tierra. Tenían que preservar la tierra. Y como era la sal del pacto, de las ofrendas que nunca jamás iba a faltar, ellos comprendieron lo que el Señor le estaba diciendo. Porque ya ellos sabían que los sacerdotes en el templo, cuando ofrecían las ofrendas a Dios, las sazonaban con sal. Alabado sea el glorioso nombre del Señor Jesús. Ahora el Señor le invita a todo oyente, a todo hijo del reino, a que sazone sus ofrendas con sal. Y más ahorita vamos a ver cómo el apóstol Pablo y el apóstol Pedro enseña sobre la sal. Y también le llaman y dicen que la sal nunca puede faltar de nosotros, que nosotros tenemos que tener sal adentro de nosotros. Eso es sazón, es de sabor. El cristiano tiene que ser un cristiano de sabor, de sazonar. Cómo nosotros hablamos, cómo nosotros
hacemos depende. Nosotros tenemos que entender que cuando Cristo vino a la tierra, cuando Dios tomó forma de hombre, se humilló a sí mismo, se despojó de sí mismo y tomó forma y vino a la tierra. La tierra estaba corrompida y todavía está corrompida. La tierra se estaba descomponiendo y todavía sigue descomponiendo. La tierra, la humanidad estaba perversa, como siempre ha sido. La tierra, desde el principio, se ha rebelado contra Dios y como se han alejado del autor de la vida, su vida están muertas y son sepulcros por dentro. Son muertos, hieden a muerte. Y como están muertos, todo lo que hace es ruinas y dañar otras cosas. Son nosotros como creyentes, nos toca a sazonar, nos toca a preservar, nos toca a curar. Alabado sea el nombre de Jesús. La sal es tanto un preservativo como un sazonador, como le dije ahorita. Preservativo, vamos a tocar esa parte. ¿Qué es un preservativo? Como dije en el principio, algo que detiene de que la carne se dañara, de que la carne se pudriera. Ponía el proceso de el descomponimiento, de la deterioración de la carne, lo ponía más lento para que durara. Nosotros tenemos que preservar la tierra, la humanidad, que hoy en día podemos ver cómo está descomponida, cómo ahora está podrida de pecado, de maldad. La sal es tanto, como dije ahorita, un preservativo para preservar como un sazonador. Y vamos a continuar sobre la parte del sazonador. Y yo voy al libro de Efesios y vamos a ver lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Efesios. Y vamos a considerar el capítulo 4 y nos vamos a enfocar en su versículo 5 y 6. La palabra es bendita y todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Efesios, le dice que anden sabiamente para con los de afuera. Que nosotros tenemos que ver cómo andamos, cómo nos comportamos. Y cuando dice con los de afuera, se refiere con los que no son miembros del reino, con los que no son redimidos, con los que no son verdaderos cristianos. Tenemos que andar sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. No podemos perder la oportunidad, toda oportunidad que tengamos para con los de afuera. Por eso Pablo dice, le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros tenemos que redimir bien el tiempo. Sea vuestras palabras siempre con gracia. Sea vuestras palabras, lo que salga de tu boca, lo que sale de mi boca, con los de afuera, con los de adentro, donde quiera. Pero nos estamos enfocando con los de afuera porque somos la sal de la tierra. Que toda palabra salga con gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Con gracia significa con amor, con misericordia. Básicamente lo que Dios nos ha dado a nosotros. Sazonada con sal,
para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Que cada palabra salga sazonada. En este mismo capítulo, en este mismo libro, el apóstol Pablo dice que no haya palabra corrompa de nuestra boca o palabra torpe. Aquí no está diciendo que la palabra de nuestra boca tiene que salir con gracia, sazonada, para que nosotros podamos saber cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de responder a cada uno. A veces nosotros nos encontramos fuera de base y alguien nos dice algo y nosotros respondemos no sabiamente. Y yo soy culpable también. No puedo decir que yo no lo hago, porque todos nosotros tenemos que admitir lo que nosotros hacemos y lo que tenemos que arreglarnos. Nosotros, el deber de nosotros es de saber cómo responder a los de afuera y a los de dentro, con sazón, para que los oídos de los que escuchan sean bendecidos, sean edificados, para que el hombre reciba ese sazón y pueda ser limpiado, pueda ser sanado, pueda ser preservado, pueda ser curado. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice, que cada palabra salga con gracia sazonada. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a considerar los versículos 8 al 16, y vamos a ver lo que el apóstol Pedro nos enseña sobre la sal, sobre nuestro comportamiento, cómo nosotros podemos ser sal para la tierra. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Esta es la conclusión. El apóstol Pedro está cerrando su carta, su primera carta, y comienza finalmente, por último, de todo lo que ha enseñado, por últimamente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordioso, amigables. En ese primer versículo nosotros podemos ver enseñanzas del sermón del monte, de las bienaventuranzas, porque los apóstoles oyeron lo que el Señor Jesús enseñó y después el Señor Jesús le da su última orden, su última tarea, cuando le dice toda potestad me es dado en cielo y en tierra, en Mateo 28, 16 al 19. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero esto es lo importante, en lo que me quiero enfocar, que es el enfoque de estos estudios bíblicos, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. El apóstol Pedro, podemos ver ahí que le dice que sean misericordiosos, amigables, que se amen con amor fraternal, que sean compasivos. Lo vemos en el Sermón del Monte y lo vemos en la enseñanza de Pedro. El número 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendeciendo sabiamente, que fuisteis llamados para que heredéis bendiciones. Los de afuera maldicen, por eso que están podridos, por eso que están muertos, porque ellos no tienen la sal de Dios. Ellos no son regenerados. Ellos, los de afuera, no entienden cómo comportarse o cómo responder. Nosotros, a lo contrario, tenemos que ser diferente. Tenemos que ser sal para la tierra, y eso significa no volviendo mal por mal, no maldiciendo por maldición, sino bendiciendo, porque fuimos llamados para heredar bendiciones. Vamos al versículo 10 ahora. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen
engaños. Nosotros tenemos que refrenar la lengua y no hablar engaño, que nuestras palabras, como dice el apóstol Pablo, salgan con gracia sazonadas. Son nosotros, como nos comportamos con los de afuera, es como nosotros hablamos. Tenemos que cuidarnos, tenemos que ser diferentes. Por eso es que el Señor dice que somos la sal de la tierra. Mira, la sal hoy en día, quizá tú la entiendes más así. Nosotros somos la sal de la tierra. Este es un pote de sal. Y la sal está adentro y tiene hoyos aquí y está cerrada. Pero hasta que uno no le hace así, no sale. Se queda aquí. Se queda encerrado en el pote. Nosotros tenemos que ser sal que sale para afuera. La manera que nosotros hablamos, cómo nos comportamos, cómo tratamos a los de afuera y a los de adentro, cómo aprovechamos bien el tiempo. La sal no puede estar encerrada. Vamos a continuar. Vamos al versículo 11 ahora. Apartéise del mal y haga el bien. Busca la paz y síguela. Tenemos que apartarnos del mal y hacer el bien y buscar la paz. Y cuando encontramos esa paz, seguirla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguéis el bien, hagáis el bien, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. El 15 es donde quiero enfocarme ahora, 15 y 16. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay ya en vosotros, teniendo buena conciencia para con en lo que murmuran como con vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Son nosotros, alabado sea el nombre del Señor, somos diferentes. Nosotros tenemos que estar listos, preparados, con palabras sazonadas que salen de vuestro corazón para dar defensa de lo que nosotros creemos. El apóstol Pedro, podemos ver cómo él tiene mucho del sermón del monte, influencia de Jesús, porque él fue un discípulo de Jesús y ahora él era un apóstol y estaba enseñando lo que Jesús enseñó. Y esa parte de la conducta, yo sé que yo he leído el libro de Pedro varias veces en los estudios pasados y ya este versículo lo hemos leído, pero lo traje porque quería enseñar como las enseñanzas de Jesús. Los apóstoles la trajeron y la enseñaron y están escritas para nosotros poder aprender de lo que el Señor le dejó a la iglesia. Tenemos que estar listos, preparados,
para dar defensa con mansedumbre. La sal también es un curativo. Nosotros tenemos la medicina, que es la palabra de Dios. Dice que herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados, fuimos nosotros curados. Nosotros tenemos la medicina para curar. Por eso somos sal de la tierra, porque el hombre necesita a Dios. El hombre necesita palabra de Dios. El hombre necesita ver a Cristo, pero no lo puede ver solo a través de usted y a través de mí, si andamos como Cristo quiere que andemos, si somos sal en la tierra. Si somos la sal de la tierra, van a ver a Cristo por nuestro comportamiento, de la manera que hablamos, de la manera que nos comportamos los unos a los otros. Alabado sea el nombre del Señor. Y la sal también da sed. Cuando una persona come comida salada, le da sed y tiene que beber agua o algo. Vamos a darle un repaso bien ligero antes que continuemos. La sal es un preservativo. La sal sirve como un sazonador. La sal sirve como un curativo y la sal es la que nos da sed cuando comemos comida salada. Esa parte te la voy a dar ahora. Nosotros tenemos que darle que la gente tenga sed, que cuando nos vean tengan deseo de que nosotros le hablemos más de Dios, de que nosotros compartemos más con ellos. Cuando una persona come comida que es salada, tiene que beber agua. Nosotros tenemos el agua de vida eterna. Jesús le dijo a la samaritana, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua que salta para vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice las escrituras, correrán por su interior ríos de agua viva. En el Apocalipsis dice, el que tiene sed, ven y bebe de la agua gratuita. Nosotros con la humanidad tenemos que darle sed a ellos, que ellos quieran y tengan deseo de venir y preguntarnos más de Cristo, que por causa de la manera que nosotros nos comportamos, damos testimonio de nuestra vocación. Andamos no como los de afuera, sino como los hijos de luz. Y entonces ellos que escuchan, que ven nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, nuestra manera de responder, nuestra manera de comportarnos, van a venir porque van a ver algo diferente. Eso le va a traer a ellos. ¿Cómo nosotros somos sal? A través de nuestra manera de comportar, a través de la manera de nuestro hablar. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Ok, quiero leer el versículo completo ahora y después voy a leer unos comentarios de la Biblia cultural que yo tengo. El versículo completo dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal, si pierde su sabor, si se desvanece, si pierde su eficacia, ¿con qué entonces será salada? ¿Con qué va a dar sabor? ¿Con qué va a dar sazón? No sirve para nada, sino para ser hollada por los hombres. Mira lo que nos enseña la Biblia cultural, el comentario. La sal pura no puede perder su sabor o efectividad, pero la sal que es común en la área
del mal muerto está contaminada con yeso y otros minerales y puede tener un sabor pobre o ser ineficaz para preservar. Sal mineral de este tipo era útil tan solo para mantener las calzadas libres de vegetación. Cuando la sal pierde su sabor, nosotros tenemos problemas. La sal del mal muerto en ese alrededor era una sal contaminada. Eso es otra cosa que ellos estaban en su mente cuando oyeron este sermón. Vosotros sois la sal de la tierra. Ellos entendieron lo que le enseñaron en el Antiguo Testamento, que sus ofrendas tenían que ser sazonadas con sal, que la sal nunca podía faltar, que la sal era parte del pacto. Ellos sabían que la sal lo usaban para preservar la comida, para sazonar la comida. También sabían que lo usaban para curativo. Pero cuando el Señor viene y dice, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Ellos entendieron porque sabían el tipo de sal común que venían del mal muerto, que era pobre en sabor y aún no era eficaz. Ellos entendieron, ellos sabían. Ahora nosotros, ¿qué podemos entender de eso? ¿Qué nosotros podemos entender de la sal desvaneciéndose? En el libro de Lucas, en el capítulo 14, el versículo 34 y 35, tiene por título que el hombre le puso, cuando la sal pierde su sabor. Y el 34 y el 35, mira lo que nos dice. Y después que lea eso, voy a Marcos 9, 42 al 50, que es que él escribió más sobre esto. El escritor Marco escribió más. Pero en el libro de Lucas dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oído para oír, oiga. Eso el escritor Lucas escribió eso. Pero mira, alabado sea el nombre del Señor, cómo Marcos escribe. Y él da más detalles. Vamos para Marcos capítulo 9, 42 y 50. Para nosotros entender un poquito más lo que el Señor Jesús quiso decir. Que si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? ¿Para qué sirve? Sino para ser holladas a la tierra y ser pisoteada por los hombres. Y si nosotros, Él nos llamó a ser sal de la tierra, Él está diciendo que nosotros somos la sal de la tierra. Pero si nosotros perdemos nuestro sabor, si nosotros perdemos nuestra sal, si nosotros nos hacemos insípidos, ¿para qué servimos? Y aquí vamos a ver más profundamente, y esta va a ser una parte más fuerte, porque aquí habla del lugar de tormento, aquí habla de el destino de aquellos creyentes que pierden su sabor, que pierden su sazón. Marcos 9, 42 al 50. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Cuando nosotros perdemos nuestra eficacia, cuando nosotros somos cristianos insípidos, le servimos de tropiezo, podemos servirle de tropiezo a otros. Y el Señor dice que si nosotros le servimos de tropiezo a uno de estos pequeñitos, a otro creyente, mejor le fuera que nos colgáramos con una piedra y nos arrojábamos al mar. 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtatela. Mejor te es entrar
en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtatelo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácatelo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 49. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Mira qué enseñanza tenemos ahí. El Señor Jesús no te está diciendo que si tú eres un ladrón y te gusta coger cosas, que te corte la mano literalmente. No, eso no es lo que Él dice. O si tú siempre estás mirando a lo que no tiene que estar mirando, que te saque un ojo. No es lo que dice, porque yo sé lo que es tener este ojo, no veo nada, y este ojo veo como 5%. Eso no es lo que el Señor decía. Y tampoco dice que si tu pie te ocasión de caer, córtatelo para que no sea. No, eso no es literal. Esto que acabé de leer, el Señor Jesús no está hablando literalmente. Esto es figurativo. Lo que el Señor Jesús está diciendo, que lo que te sirve de tropiezo, sácalo de tu vida. La tentación que tú encuentras, que ya tú sabes, sácala de la vida. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo no proviene de Dios, sino del maligno. Y todas esas cosas van a pasar, pero los que vienen y creen en el Señor Jesús permanecen para siempre. Estaba parafraseando de Primera de Juan, capítulo 2. El Señor Jesús nos dice que si yo estoy viendo algo que me es ocasión de yo caer, que me es ocasión de yo ser un cristiano insípido, que está deteniendo de yo producir sal, sácalo de mi vida. Si hay algo donde yo voy, donde yo pisoteo que voy, que me sirve de tropiezo, sácalo. No vaya a lugares que tú vas a tener oportunidad para caer. No veas cosas que tienen oportunidad para caer. No toques cosas con tu mano que te van a servir ocasión de caer. Y en el mundo que nosotros vivimos en este tiempo hay mucho, porque está el teléfono donde tú puedes ver toda porquería, toda basura social en redes sociales, en Facebook, en Instagram, y los que todavía les gustan ver esa red social del diablo que es el TikTok, porque hay cristianos que ven a TikTok, cristianos yo no sé de qué, porque TikTok es una red social completamente perversa.
Ahí le enseñan a los niños a menear sus nalgas, a enseñar lo que tienen, a moverse. Lo hacen hacer maldades. Han habido casos hasta que han movido a muchachos a que se quitan la vida jugando juegos de ahorcándose. Han usado para que hayan y disparen en escuela. Si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, si tu pie es ocasión de caer, saca todo lo que impide, lo que te hace caer, lo que hace que tú no seas un cristiano insípido. Porque vosotros sois la sal de la tierra. Tú y yo somos llamados a ser la sal de la tierra. Pero si la sal que nosotros producimos es una sal del mal muerto, es una sal insípida, es una sal que ya no es eficaz, para nada servimos y ya no servimos al reino de Dios. Y ya no estamos produciendo frutos para el reino de Dios y no estamos sirviendo para curar a la humanidad, para preservar a la humanidad, para llamar a la humanidad, para sazonarla. Nosotros somos la sal de la tierra. Hasta aquí ha llegado este estudio bíblico, parte 11. Hasta aquí llegamos. Vosotros sois la sal de la tierra. En la parte número 12, en la próxima, vamos a estar estudiando el versículo 14, 15 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración para concluir este estudio. Ponen su rostro. Te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias, Dios, porque tú nos enseñas de tu palabra para que nosotros podamos, mi Dios, aprender más y crecer en tu conocimiento. Señor, ayúdanos a todo oyente que ha venido a este canal a ver este video. Ayúdanos a ser sal de la tierra. Ayúdanos que nuestra sal nunca sea insípida, que nuestra sal nunca, aleluya, pierda su eficaz. Señor, que nosotros podamos sazonar a la tierra, que nosotros podamos preservar esta humanidad caída, que nosotros podamos servir de, Señor, testigo tuyo a través de tu palabra, a través de nuestro comportamiento. Mira, Señor, si ha venido algo a este canal que no te conoce, que tú lo traíste para que venga a los pies de Cristo, transfórmale el corazón, renuévale, Señor, límpialo de toda maldad y ayúdale a que pueda venir a los pies de Cristo. Mira los hermanos que han venido a este canal, que ellos puedan, Señor, crecer en tu conocimiento, en la palabra tuya, que esta palabra se le grabe en la tabla de su corazón, mi Dios amado, y puedan crecer. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, si todavía tú no te has suscrito a mi canal, aquí en YouTube, te pido que te suscribas y toca la campanita de notificación para que reciba alertas cuando yo suba mensajes nuevos, videos. Si necesita la oración o si quiere que yo hable algo que no ha tocado del punto, escríbeme a mi correo electrónico ministerio.echandolaredalmal@gmail.com. Está aquí abajo, ministerio.echandolaredalmal@gmail.com. Si no has conocido a Cristo y tienes deseo y quieres aprender más de la palabra, me puedes escribir también a mi correo electrónico ministerio.echandolaredalmal@gmail.com y yo te responderé y te dejaré saber cómo podemos comunicarnos. Una vez más, este es el hermano Delvin Cruz del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mal. Dios le bendiga y hasta la próxima.